tiene la obligación y el compromiso indeclinable de cuidar la salud y la vida de las familias de los bolivianos. Por ello es que se ha declarado de interés y prioridad nacional las actividades, acciones y medidas necesarias para la prevención, contención y el tratamiento del coronavirus. Todas estas acciones fueron implementadas protegiendo la salud y la economía de los bolivianos. A partir de las 0 horas del día lunes 1 de junio de 2020, ingresamos en una nueva fase de la lucha contra el coronavirus. A partir de las 0 horas de ese día, del lunes 1 de junio, se inician las tareas de mitigación para la ejecución de planes de contingencia por la pandemia del coronavirus en departamentos y municipios. Hasta ahora, el trabajo conjunto y coordinado ha permitido grandes avances y es por eso que fortaleceremos aún más esta labor de responsabilidad compartida con todos los niveles de gobierno. Hasta el 30 de junio continuamos con la cuarentena dinámica y condicionada según los niveles de riesgo en cada departamento o municipio. Pero ahora, además, cada gobierno departamental y gobierno municipal deberá elaborar, ejecutar y actualizar planes de contingencia para mitigar el contagio y la propagación del COVID-19. La condición de riesgo será determinada por gobiernos departamentales y municipales en función a sus parámetros epidemiológicos definidos por el Ministerio de Salud y deberán ser difundidos mediante los medios de comunicación masiva. Los gobiernos departamentales y municipales podrán encapsular barrios, zonas, comunidades, distritos y municipios a fin de precautelar la salud de los habitantes y mitigar el contagio y la propagación del coronavirus. ¿Cuál será la responsabilidad de los gobiernos departamentales y municipales? Los gobiernos departamentales y municipales tienen la responsabilidad de normar todo lo que concierne a la circulación de las personas para fines de abastecimiento y atención al sistema financiero, la circulación de las personas de entre 12 años y 65, el funcionamiento de actividades de comercio, servicios y otras actividades, y la circulación y el uso de bicicletas durante los fines de semana. La jornada laboral del sector público y privado será en horario continuo. El Ministerio de Trabajo regulará el ingreso y la salida de la jornada laboral del sector público. Los gobiernos departamentales y municipales regularán los horarios de ingreso de sus propias oficinas, de sus propias actividades y también del sector privado de acuerdo a una normativa que va a ser emitida por el Ministerio de Trabajo. En todos los casos, la reglamentación que se emita debe prever un ingreso y salida escalonada. Eso es para evitar que hayan aglomeraciones en todos los horarios, tanto de ingreso como de salida precisamente. Se mantienen varias restricciones que hasta ahora hemos tenido. Por ejemplo, el cierre de fronteras aéreas, terrestres, fluviales y lacustres, excepto, como también ha pasado ahora, para los ciudadanos bolivianos y residentes que estén volviendo al territorio nacional, siempre y cuando cumplan las condiciones que ya hemos vivido, tienen que cumplir cuarentena, tienen que cumplir una serie de protocolos. Los conductores del transporte internacional, de carga y mercancías, se mantiene también la suspensión de los vuelos internacionales. La suspensión temporal de clases presenciales en todos los niveles también se mantiene suspendida. Los eventos públicos, los eventos deportivos, las actividades culturales, gimnasios, eventos festivos, políticos, todo se mantiene, pero sí hay una novedad en este caso. Se va a permitir la celebración de ceremonias religiosas con una condición, que los lugares donde se realicen estén solamente llenos al 30% de su capacidad, siempre y cuando, además, todas las personas que participen de estas actividades religiosas cumplan con todos los protocolos de bioseguridad a los que ya estamos acostumbrados todos, que tienen que ver, por ejemplo, con el uso del barbijo, el distanciamiento físico, el lavado de manos frecuente, en este caso, si uno está en una actividad de este tipo, el uso de gel líquido o en alcohol. Se prohíbe la circulación de personas y vehículos de lunes a viernes de 6 de la tarde a 5 de la mañana. Se prohíbe la circulación de vehículos los sábados y domingos, pero como les decía antes, está permitida la circulación de las personas a pie o en bicicleta en un radio de 5 cuadras a la redonda de su casa, no alrededor de su casa. Y eso también tiene un horario de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Independientemente de la condición de riesgo, circulan como hasta ahora sin prohibición cierto tipo de funcionarios, por ejemplo, el sector de salud,
Fuerzas Armadas, Policía, otras instituciones, como ya hemos estado viendo todos estos días, de acuerdo a la naturaleza de sus actividades. Las actividades económicas que están permitidas son la industrial, la manufactura, la agropecuaria, el sector maderero, la actividad forestal, la actividad minera, la construcción. Esos son los principales puntos que se han aprobado ahora. Como les repetimos, a partir del 1 de enero entramos en una nueva fase de la cuarentena que tiene que ver con la mitigación y la contención del coronavirus. ¿Preguntas? Buenas noches, ministra. Edwin Chura, de la Red Unitel. Según el Gobierno, ¿qué debería ocurrir desde el lunes con Santa Cruz? Y la segunda pregunta, ¿ya definió el Gobierno cuándo retornarían las clases a las universidades y a las escuelas, por favor? Uno de los puntos importantes en relación a la segunda pregunta es que todavía estamos con las actividades escolares suspendidas. Eso vamos a evaluar una vez que llegue el momento. Pero como van las cosas en este momento, no podemos dar luz verde al reinicio de las clases. Las cosas se mantienen como hasta ahora. En el caso de Santa Cruz, como se está estableciendo en este decreto, cada gobierno departamental, cada gobierno local tiene la responsabilidad de emitir su propia normativa de control y de mitigación del coronavirus. Ministra, Luis Guerrero, de Cadena en Vivo. Ministra, quisiera que nos explique muy bien acerca del fin de semana. Muchas de las personas van a seguramente un poco equivocar. ¿A qué hora pueden salir? ¿Dónde pueden salir? ¿Cuánto de espacio? Por favor, un poco de explicación. Gracias. La circulación de vehículos en fin de semana permanece suspendida. La gente sí va a poder salir a caminar a 5 cuadras alrededor de la casa o usar bicicleta, pero con esa restricción 500 metros de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Esa es la restricción. Pero hay una cosa que es muy importante, en fin de semana y en todos los días. Esta es una responsabilidad de cada uno de los bolivianos. Cada uno de los bolivianos tiene que asumir la responsabilidad de cuidarse, de mantener indefinidamente estas medidas que ya hemos adoptado, el uso del barbijo, el distanciamiento, 1,5 metros, donde sea que esté, ya sea que tenga que ir al banco, que tenga que ir a hacer sus compras, que salga inclusive en los fines de semana a hacer sus paseos. El distanciamiento físico es súper importante y la higiene de las manos sobre todo, porque desde el principio, desde que hemos empezado a vivir todo esto, aún antes inclusive, uno de los puntos más importantes en los que hemos hecho énfasis es precisamente en mantener la higiene de las manos. El comercio se mantiene de acuerdo a las normas que dicte cada gobierno, cada ETA, departamental, municipal. Todas esas actividades, comercio, transporte y todo, las van a regular los gobiernos, los distintos gobiernos, niveles de gobierno. Ministra, buenas noches. Raison Tiveros para la Red 1. Si bien conocemos que en algunas regiones se va a poder flexibilizar debido al riesgo medio que estarían, ¿qué va a pasar con otras regiones como Trinidad, como el Beni, que se están encapsulando? Y si el gobierno está analizando también dar ayuda nuevamente humanitaria o dar ayuda económica a través de bonos a las familias más afectadas, que bueno, en estas regiones no van a poder trabajar todavía. ¿Qué se está planeando desde el gobierno? Gracias. Ya hay un sistema de pago de bonos que continúa y quiero darles a propósito de eso una muy buena noticia con los datos actualizados precisamente. Hasta hace unos minutos tenemos 7.391.537 pagos realizados en los distintos bonos. El pago de estos bonos va a continuar. Y como hemos visto, han sido de una gran ayuda a todas las familias, a todos los bolivianos que hemos estado en cuarentena. La información que tenemos es que casi el 100% de las personas en situación de extrema pobreza han recibido este bono como una gran ayuda para superar toda esta etapa, y más del 90% de las personas en situación de pobreza moderada. Todo lo que sea necesario para Trinidad, para Santa Cruz, para Cochabamba, para cualquier lugar que necesite, el gobierno lo va a hacer lo que tenga que hacer. Pero lo que estamos diciendo ahora a partir de este decreto es que una buena parte de la responsabilidad, inclusive de las decisiones que se vayan a tomar sobre las acciones, recae en los gobiernos departamentales y en los municipales. Ministra, buenas noches. Por favor, en vivo para la Red ATV, ¿qué va a suceder con aquellas actividades de diversión? Hemos observado, recibido denuncias, por ejemplo, que en el municipio del Alto muchas licorerías ya estarían abriendo sus puertas. ¿Qué tipo de sanción deben establecer, si se va a hacer desde el gobierno central, los gobiernos departamentales o los locales?
Le corresponde la responsabilidad a los gobiernos departamentales y locales, de acuerdo además a los antecedentes que ya hemos vivido hasta ahora. Por supuesto que esas actividades, como señala el decreto, también están prohibidas. Las fiestas, eventos deportivos, solamente, repito, los eventos religiosos tienen ahora algún tipo de tolerancia, que les vuelvo a decir, que es que se pueden realizar solamente si en el lugar entra el 30% de las personas que podrían entrar, y con todas las medidas de bioseguridad. Muchas gracias. Fueron palabras de la ministra de Comunicación, Isabel Fernández, quien se refirió al decreto supremo que flexibiliza la cuarentena. Manifestó de que a partir de las 5 de la mañana hasta las 18 horas las personas podrán circular. Asimismo, manifestó que no se controlará los números de carnet. Estas y otras informaciones serán desarrolladas en las ediciones de Bolivia TV. Gracias a lo que mencionaba nuestro compañero de trabajo, simplemente debemos recalcar que el Gobierno ha emitido un decreto que establece las normas generales para la flexibilización de la cuarentena a partir del próximo lunes. Y se ha insistido en que la reglamentación, los planes de contingencia y la declaratoria de niveles de riesgo corresponde a partir de la siguiente semana a los gobiernos departamentales y a los gobiernos municipales. Algunas de las medidas generales importantes que tienen validez para todo el país: 1. Está vigente el horario continuo a partir de la próxima semana, tanto en el sector público como privado. 2. Los vuelos internacionales siguen suspendidos. 3. Las clases presenciales también continúan suspendidas, tanto en el nivel básico como en el secundario y universitario. Y por último, los eventos religiosos sí están autorizados, pero únicamente con la utilización del 30% del espacio disponible para quienes asistan a esas celebraciones. Esas algunas de las disposiciones más importantes